Muy buenos días, preciosos hermanos de la Iglesia La Promesa de Jesucristo. Damos gracias a mi Señor en este nuevo día por la oportunidad que nos da de poder nuevamente estudiar su santa palabra, de poder recibir ese maná precioso que Él nos da día tras día. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por ese tiempo y por este momento tan especial que nos regala. Amado Padre Dios, en el nombre de Jesús, oramos a ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, en este día compartir tu santísima palabra. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Espíritu Santo. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de este cielo. Pues yo soy solo polvo de la tierra, yo soy solamente hombre, pero tú eres Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso y no hay nada ni nadie comparable a ti. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén. Vamos rápido, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. La mies es mucha. Este es el tema que vamos a tratar. La mies es mucha. Dice así la palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la palabra que el Señor Jesucristo estaba recorriendo las ciudades y las aldeas de Israel, de Jerusalén. El Señor Jesucristo, recuerden que Él vino enviado por el Padre a cumplir una misión específica en la tierra. Y era salvar a la humanidad de la muerte eterna. Pero lo que primero Él tenía que hacer era venir al pueblo de Israel. Venir a las ovejas del pueblo de Israel que estaban extraviadas, que estaban perdidas. Ya habría momento después para los gentiles, pero en este momento la Biblia nos centra que el Señor Jesucristo está en el pueblo de Israel. Dice que recorría las ciudades y aldeas. Lo primero que el Señor Jesucristo hace es que enseñaba. Dice aquí que enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio. El Señor Jesucristo les enseñó a ellos la ley, les enseñaba la ley, pues ellos ya sabían todo esto de la ley y el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo venía a sus sinagogas, al lugar donde ellos se reunían, y les enseñaba la palabra, pero también dice que les predicaba el evangelio. El Señor Jesucristo les hablaba a ellos del Mesías, y el Mesías era Él. Pero como algunos judíos, o la mayoría de los judíos, no creían que Él era el Salvador del mundo, Él viene y se manifiesta delante de sus vidas, a sus corazones, para mostrarles el amor y la misericordia del Padre para con ellos. Miren que dice la palabra que les predicaba el evangelio del reino, y entonces, aparte de predicar la palabra, aparte de enseñarles lo que significaba la palabra, dice que sanaba a los que estaban enfermos. Mucha gente había en ese lugar enferma, como sucede hoy en día. Mucha gente enferma. Y dice la palabra que el Señor sanaba toda dolencia del pueblo, toda dolencia. Viene el Señor Jesús y dice aquí la palabra: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Allí en el libro de Mateo, capítulo 5, permítanme, voy a ir un momentico aquí atrás al capítulo 5. Dice en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Este versículo es del Sermón del Monte.
Y el Señor Jesús viene y se sienta en el monte y habla a sus vidas, habla a sus corazones. Pero lo más importante es que el Señor Jesucristo sintió en su corazón mucha compasión por todas estas gentes. Dice la palabra que al ver las multitudes tuvo compasión, sintió tristeza en su corazón. Pero ¿por qué sufrió o por qué más bien sintió tristeza en su corazón? Aquí lo dice. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo sintió mucho dolor en su corazón al ver a toda esta gente que estaba allí, esperando algo de Dios, algo de Él. Dice que tuvo mucha compasión en su corazón por ellos, porque vio, y como dice la palabra, dice que ellas eran como ovejas que estaban dispersas y que no tienen pastor. Una oveja que está dispersa es una oveja extraviada. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que está desamparada. Recordemos que nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, somos esas ovejas. Y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Nosotros una vez fuimos parte de esa mies, porque andábamos por ahí por el mundo, andando en nuestros delitos, en nuestros pecados. Vivíamos desamparados, vivíamos perdidos en nuestra vida, no teníamos un horizonte fijo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, Él ordena nuestros corazones y Él nos guía hacia esa vida eterna para la cual Él nos está preparando. Eso es lo que dice aquí esta palabra. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque nosotros no teníamos pastor, pero ya hoy tenemos pastor. En Juan 10, capítulo 11, dice que el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya no somos parte de esa mies. Nosotros ahora somos obreros. Y el Señor lo que dice aquí en su palabra es, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú, querido hermano, y yo somos obreros. Somos obreros en Cristo Jesús. Somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos ha encomendado una misión: ir a la mies, ir a todas esas personas que están desamparadas y que no tienen pastor, y llevarles el mensaje de la palabra, llevar el mensaje del Evangelio. Para eso el Señor nos trajo al mundo. Para eso el Señor nos redimió de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Tú tienes un llamado. No te quedes sin asistir al llamado que el Señor te está dando. Dice la palabra que roguemos al Señor, al Padre eterno de la mies, al Padre eterno de todo el mundo, para que envíe obreros a su mies. Si tú estás interesado o estás interesada en ser parte del ejército del Señor, dile al Señor, Padre, heme aquí, envíame a mí. Dispón tu corazón para salir y evangelizar, para salir y predicar el Evangelio a tanta gente que no lo necesita. Empieza por tu familia. Tal vez en tu familia no conocen que tú eres hijo de Dios, que tú eres cristiano, o conocen, pero de pronto tú no les has hablado del Señor. Empieza por ahí. No tienes que ir a las naciones. Las naciones están en tu casa, están a tu alrededor. Ve y predícales el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Mateo, ahí mismo, para que no nos perdamos, 10:32. Dice la palabra, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, esto es predicar la palabra del Señor, esto es hablarle a la gente del Señor Jesucristo. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
¿Y qué bendición es esto? Que el mismo Señor Jesucristo diga nuestro nombre al Padre, porque está agradado de nuestra labor como discípulos del Señor, de nuestra labor como hijos de Dios. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que no seas tú uno o una de los que niegan al Señor Jesucristo. Si tú ya naciste de nuevo, es porque el Señor Jesucristo está en tu corazón, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Si tú ya naciste de nuevo, dile al Espíritu Santo que te dé ese poder y esa bendición de poder hablarles a otras personas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es hablar de nuestro Señor Jesucristo a tanta gente que lo necesita. Y nosotros como hijos de Dios estamos capacitados para esto. Estamos viviendo en este momento una vida cristiana y nos reunimos como iglesia y oramos en nuestras casas y estudiamos la palabra de Dios. Pero esto no se debe hacer religiosamente, sino se debe hacer con un propósito. Y el propósito es confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Por eso el Señor aquí enseña, dice, rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y nosotros somos esos obreros. Nosotros somos esos discípulos del Señor Jesucristo. Y queremos orar al Señor para que sea Él enviándonos a predicar la palabra. Para que sea Él instándonos a ir a las gentes. Para que toda la gente que no conoce del Señor lo pueda hacer. Empieza orando en tu casa por tu familia. Empieza por ahí, da pasos. Empieza orando por tu familia, para que tu familia sea alcanzada para el reino de los cielos. Es lo más importante, que tú dispongas tu corazón para esto. Vamos a darle gracias al Señor. Es un mensaje corto, pero es un mensaje que lleva mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Y queremos disponer nuestro corazón en este día, Padre. Y abrimos nuestra boca delante de ti. Y te pedimos, mi Señor, que nos des la sabiduría. Y que seas tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y llevándonos, Padre, a esa gran comisión para la cual tú nos has llamado. Aquí el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, dice que roguemos a ti, Padre eterno, para que envíe obreros a su mies. Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, yo no soy nada. Yo no soy nadie, Señor. Pero tú eres todo, Padre. Y tú puedes hacer que este siervo y que mis hermanos podamos disponer nuestro corazón y nuestra vida para ir y predicar el Evangelio a tanta gente que lo necesita. En el nombre de Jesús y por tu Santo Espíritu, gracias, Señor. Amén y amén. El Señor Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. Amén y amén.